En nombre de la Universidad de Oriente, el Centro de Investigaciones para la Democracia, CIDEMO, el proyecto Sociedad Civil y Democracia, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, les damos la bienvenida a esta conferencia sobre el informe de clima de negocios en El Salvador. Muchas gracias, licenciado Rodríguez, por el apoyo que nos brinda. El CIDEMO tiene, y el proyecto como tal, tiene como objetivo general promover e impulsar la formación ciudadana a través de estos medios, ahora por la pandemia, y se promueve la formación ciudadana en gobernabilidad democrática en El Salvador, y se hace a través de la educación, el análisis de los temas de interés, tanto para la zona oriental como para la del país, y también promueve una discusión para que incida la sociedad civil a la resolución de esos grandes problemas y, por supuesto, por los derechos de la ciudadanía. Uno de los componentes es el fomento de la participación ciudadana, y en este marco se sitúa la conferencia virtual que se denomina Informe sobre el clima de negocio en El Salvador, y será muy importante escuchar los hallazgos más relevantes que ha tenido este informe a lo largo de los primeros 6 meses del año, pero también en el marco de lo que ha sucedido la pandemia. En ese sentido, el objetivo de esta actividad es socializar los resultados del informe de coyuntura del primer semestre, como ya lo dije, sobre la situación del clima de negocios en El Salvador. Esta investigación es realizada por SUSADES, que es un tanque de pensamiento reconocido a nivel nacional e internacional, y creemos que esta información, datos y hallazgos que nos brinde este informe sobre el clima de negocio ayudará a fortalecer los conocimientos de la ciudadanía y de ustedes que están presentes en este evento. También déjeme decirle que esta conferencia virtual se está realizando y se está promoviendo a través de Facebook Live, de la página de Univo y también del CIDEMO. Así que tenemos una audiencia, creo, bastante numerosa, y también están en la libertad. Bienvenidos los que nos están viendo por estos medios, y están invitados a que hagan las preguntas correspondientes. El programa más o menos va a durar 1 hora, y ya les explicaba los objetivos. Luego vendrán las palabras de bienvenida del licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietrich, que es el director del Centro de Investigación. Luego haré una breve presentación del recorrido profesional y de las competencias del ponente, y luego vendrá la ponencia como tal. Recordarles que tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que están invitados desde ya a formularla. Doy paso al licenciado Rodolfo Mejía Dietrich, por favor. Muchas gracias, licenciado Vázquez. Darles la bienvenida a cada uno de los presentes en esta actividad. De igual manera, a todos los estudiantes que se encuentran, actores de la sociedad civil, algunos profesores y decanos que he visto conectados por ahí, e invitados especiales. Muy buenos días. Esta mañana el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, les da esa más cordial bienvenida, y quiero expresarles que el CIDEMO nace a través de un acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Universidad de Oriente en el marco del proyecto de Sociedad Civil y Democracia en la región oriental. Por otra parte, agradecer a FUSADES y agradecer también la presencia del ponente de esta mañana, el licenciado Rodríguez, quien es investigador del Departamento de Estudios Legales
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Decirle, Joaquín, que es bienvenido. Hemos estado en un cruce de correos también, como en el marco del desarrollo de la consultoría del plan de formación en concientización ciudadana sobre democracia, transparencia y gobernabilidad, y que no sea la primera vez que compartimos este espacio de reflexión académica e investigativa sobre esas problemáticas sociojurídicas y económicas de la realidad nacional del país. Comentarles también que una de las finalidades con las que nace el CIDEMO es precisamente promover esa formación, ese impulso ciudadano en gobernabilidad democrática en El Salvador, a través de la educación, lo que estamos haciendo, el análisis, la discusión, lo que se pueda generar en este espacio académico, e incidencia que pueda tener la sociedad civil para que ésta cada día más conozca sus derechos y pueda monitorear constantemente el trabajo del Estado en temas de país. También comentarles que esta iniciativa nace en el marco de una de las líneas de investigación del CIDEMO, que tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, cómo conectar también la parte de transparencia, la parte de participación ciudadana, con esa parte de la actividad pública que ejerce el Estado y que conecta los servicios con la ciudadanía. Y en este caso, pues vamos a tener esa experiencia del informe semestral de FUSADES sobre el estado actual del clima de negocios en El Salvador. Recordarles que nunca dejamos de aprender y en este momento supuestamente de rebrote, en esta coyuntura de la pandemia, debemos de cuidarnos más y estar atentos para poder aprender y en esa adquisición de conocimiento que podamos lograr esta mañana con la ponencia magistral del licenciado Rodríguez. No me queda más que decirles bienvenidos nuevamente y agradecerles por su valiosa asistencia virtual a los eventos que constantemente está desarrollando el CIDEMO. Es cuanto, licenciado Vázquez. Muchísimas gracias. Tengo el honor de presentarle al licenciado Joaquín Rodríguez. Él es abogado y notario de la República, es graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, cuenta con una maestría en Administración de Empresas con una orientación en Finanzas del ISADE FEPADE, con un diplomado sobre sistemas políticos y gestión pública de CADE-FUSADES. Actualmente, el licenciado Rodríguez es catedrático de la clase de Introducción al Estudio del Derecho en la ESEN y se desempeña como un investigador en el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Él tiene bajo su responsabilidad el tema de clima de negocios y la seguridad ciudadana en temas tales como la función pública, que tan necesaria se hace el monitoreo durante este periodo tanto de pandemia, donde han habido importantes montos y deudas públicas que se han adquirido. Es importante a ese monitoreo. También él ve el tema de digitalización y modernización del Estado, que hace falta mucho en estos temas virtuales y en ese tránsito que se lleva. Y también en el tema de desburocratización de compras públicas, entre otros temas. Licenciado Joaquín Rodríguez, muchas gracias por prestarnos el tiempo y por los valiosos aportes. Creemos que los presentes tendremos nuevos conocimientos y sabremos cómo ha estado el clima de negocios durante los primeros 6 meses de este año. Así que lo dejo para que pueda continuar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todos. En primer lugar, agradecerles por este espacio que nos brindan las FUSADES para poder socializar un poco los resultados obtenidos en el informe de coyuntura legal e institucional para este semestre, el primer semestre de 2020, y hacer también hincapié en que ya estamos trabajando en recopilar la información para el segundo semestre de este año, que esperamos pues contar con todos los resultados en febrero del siguiente año. Así es que
con eso voy a proyectar ahorita una presentación que les tenemos para poder compartir un poco mejor este tema. Y en este momento le doy a compartir y creo que ya les tiene que aparecer en pantalla. Como les mencionaba, vamos a hablar un poco sobre este informe de coyuntura, que cabe aclarar de que nosotros lo segmentamos en 3 ejes fundamentales, siendo estos el Estado de Derecho, transparencia y clima de negocios junto con seguridad ciudadana. Anteriormente ya habían tenido las charlas por otros investigadores del departamento para abordar precisamente el tema de Estado de Derecho y de transparencia. Así es que ahora veremos el restante, que es clima de negocios con seguridad ciudadana. Haciendo también la aclaración que la seguridad ciudadana la vemos con respecto de la incidencia que este tiene en el clima de negocios. Muy bien, nuestro informe de coyuntura legal ha cumplido ya 10 años desde que se comenzó a realizar, de modo que tenemos 10 años ya haciendo estos monitoreos de qué es lo que ocurre en el país y vamos dejando eso documentado de los principales elementos encontrados durante cada semestre de cada año y por supuesto aclarar de que las investigaciones de FUSADES en estos temas vienen desde mucho antes de este informe de coyuntura, básicamente desde su fundación en los años 80. Así es que hemos renovado nuestra página web y todos están invitados también a poder ver y descargar cada uno de los documentos que a lo largo de los años hemos ido trabajando desde la fundación. Así que comenzamos compartiendo un poco el tema del clima de negocios y seguridad ciudadana en esta mañana, sin antes hacernos una pregunta para estar en contexto del clima de negocios. Si nosotros tenemos un panorama bastante sombrío, bastante caótico, como la imagen de la izquierda, podemos considerar nosotros que sería un buen lugar para invertir en un negocio, o por el contrario, preferirían hacerlo en un lugar donde se ve pacífico, con reglas claras, donde ustedes tienen la certeza de lo que hay a los alrededores y que saben entonces cuáles son, en términos sencillos, las reglas del juego mediante las cuales se va a regir todo el proceso empresarial que ustedes decidan desarrollar. Entonces creo que la respuesta lógica para nosotros es justamente buscar un lugar con un clima de negocios favorable. Es bien curioso este símil, puesto que es bastante adecuado en cuanto decimos que nosotros podemos hacer planes, por ejemplo, que si queremos hacer un paseo familiar, decidimos hacerlo en un día en donde va a estar lluvioso, con vientos fuertes, con las calles cerradas, o lo preferimos hacer en un día soleado, con un buen clima y sin ningún problema en los lugares a los que vamos a visitar. Pues es justamente a lo que se refiere el clima de negocios. ¿Qué es nosotros lo que preferimos para el momento de realizar alguna transacción? Y es precisamente que el clima de negocios viene a comprender una gran cantidad de elementos y de condiciones que deben de estar en la economía que vienen a facilitar y a permitir el desarrollo de las actividades empresariales o económicas en el país. Y esto nos viene a incluir cosas desde hablar como la fuerza laboral en El Salvador, las instituciones y su solidez en el país, las libertades para poder hacer negocios, las facilidades para emprender nuestros negocios también, las dificultades que se puedan tener o facilidades para poder acceder a, a servicios básicos, etc. Entonces, una gran cantidad de elementos que en su conjunto nos vienen a determinar, dependiendo de los rubros a los que querramos dedicarnos o en general, podemos decir si tenemos un clima de negocios favorable o desfavorable para el país. Y esto viene a desencadenar muchas veces en un factor bastante común para las personas, que es que en vez de
de evaluar punto por punto, necesariamente, de todo lo que incluye el clima de negocios, lo podemos apreciar bastante bien en la percepción que como ciudadanía o como sectores podamos tener del clima de inversión en el país. Es así que, teniendo esta primera base, nos preguntamos nosotros, ¿cómo se percibe en realidad el clima de negocios en El Salvador, tanto desde una perspectiva nacional como internacional? Y en primer lugar, tenemos la perspectiva nacional, en donde FUSADES realiza trimestralmente una encuesta, se llama la encuesta dinámica empresarial, en donde se consulta a más de 400 empresarios cuál es la percepción que tienen del clima de negocios, si esta es favorable, desfavorable, o si no la consideran ni favorable ni desfavorable. Entonces aquí les presentamos unos resultados a lo largo de varios años de la comparación de entre los que responden favorable y desfavorable, obteniendo así un saldo neto. Quiero aclarar también de que debemos de comprender empresarios desde el término muy amplio de su palabra, que es justamente el que hace referencia también nuestro Código de Comercio. Y es que un empresario puede ser desde una persona con grandes edificios y establecimientos comerciales, que es como quizás generalmente lo podemos visualizar así, hasta también aquellas personas que tienen una tienda en sus colonias, por ejemplo, unas personas que andan con una carretilla en la calle, una persona que vende dulce, incluso algún compañero, que eso es como bien común en las universidades, ver un compañero que vende dulces. Estas personas son empresarios, todos. Entonces, en la encuesta dinámica empresarial intenta abarcar todos los tipos de empresarios, desde los pequeños hasta los grandes, y luego esas respuestas que se obtienen se ponderan conforme con la representatividad de cada sector en el PIB. Y es así como obtenemos estos resultados. Y es que para 2020, ustedes notarán que tuvimos una caída bastante marcada en la percepción del clima de negocios. Si ustedes se fijan, a partir del segundo trimestre del segundo trimestre de 2019, se tuvo un importante incremento en la percepción favorable del clima de negocios. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020 se tuvo una caída bastante drástica, que si ustedes notan, el primer trimestre de 2020 coincide precisamente con cuando se comenzó a tomar las medidas para poder combatir a la pandemia por COVID-19 en el país. Y es bien curioso porque desde los años como 2004, 2006, uno de esos 2 años, es que se hace esta pregunta en la encuesta dinámica empresarial y es la primera vez que se obtuvo un resultado tan bajo, donde la mayor parte de empresarios lo consideró muy desfavorable el clima de negocios en el país. Incluso si nos vamos a los datos del año 2008, 2009, cuando estábamos en plena crisis mundial, incluso se superó la percepción desfavorable que esa época. Y de igual forma, la percepción favorable cayó en gran manera para el segundo semestre de 2020. Si es que este es como el panorama general, lo cual no es alentador, puesto que esto también ahuyenta a la posibilidad de que nosotros podamos invertir en el país. Y la pregunta es, ¿a qué se debe toda esta percepción desfavorable? Nosotros le preguntamos también a través de esta encuesta a todos aquellos empresarios que respondieron que para ellos es desfavorable la percepción del clima de negocios, que respondan entonces a qué se debe esta percepción desfavorable. Y encontramos que la incertidumbre política y jurídica ocupa el primer lugar de ello, con un 25% del total de respuestas, seguido por la baja actividad económica, el bajo nivel de inversión en general en todo el país
luego por las políticas económicas erradas que a consideración de ellos se estaban desarrollando por las entidades estatales en general. Y hay un punto bastante interesante que destacar, que es la línea roja, que ustedes podrán ver, la línea roja punteada. Es que ya teníamos varios años en donde la delincuencia e inseguridad había sido considerado el elemento que más dañaba negativamente el clima de negocios en El Salvador. Sin embargo, si lo notamos ahora, ha sido desplazado en gran manera por estos otros elementos de gran preocupación también para el país. Y ya vamos a entrar a ver un poco cada uno de estos temas de los que hemos hablado aquí. Entonces, ¿cuáles son los factores que han causado incertidumbre jurídica y que vemos que están detrás de estas respuestas? Han sido varias, especialmente considerando lo que, como bien mencionaba el licenciado Luis, que hemos estado en una época de pandemia, algo que agarró prácticamente de sorpresa a todo el mundo, y El Salvador pues no fue la excepción. Y en primer lugar hemos notado que durante la pandemia y su manejo tuvimos una paralización de varios servicios públicos y la suspensión de plazos judiciales y administrativos. Y esto nos conduce a poder hablar un poco de el gobierno, la falta de un gobierno electrónico, que no es un problema necesariamente actual, sino que es algo que ya se viene destacando desde hace varios años, pero que sin duda en esta situación de pandemia ha venido a tomar mayor relevancia, puesto que varios servicios y tanto en sede administrativa como en sede judicial se tuvieron que paralizar por falta de estas herramientas tecnológicas que hubieran facilitado en gran manera continuar con las actividades sin poner en riesgo la vida de las personas y su salud, y a la vez aprovechar todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance. Luego tenemos también una falta de certeza del derecho aplicable durante la emergencia, en donde si los que lograron estar en la charla que se tuvo sobre Estado de Derecho, se amplió un poco más al respecto, en donde el licenciado Pineda comentaba, por ejemplo, un caso muy común era que nos despertábamos y decíamos, y ahora entonces sigue siendo obligatoria la cuarentena, ya no sigue siendo obligatoria, siguen suspendidos los plazos, ya no siguen suspendidos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ese desorden normativo y esa gran sobreregulación que existió durante estos meses generó también ese conflicto de entender qué podemos hacer y a partir de cuándo podemos hacer las cosas. De esto sale entonces el tercer punto, que es, una incertidumbre en la reapertura económica, en donde se tenía pensado, por ejemplo, tomar medidas para una fecha, luego se trasladaba para 15 días, luego se volvía a trasladar y luego tantos conflictos entre diferentes instituciones del Estado no daban la certidumbre de qué podía hacerse para poder ya tener una previsibilidad de cómo poder reactivar la economía en El Salvador. Otro cuarto punto es que también esto se conversó con la licenciada Figueroa cuando ella presentó el tema de transparencia, es que se ha notado una falta de transparencia en las compras públicas durante la emergencia. Si bien la emergencia ha demandado rapidez, pero esto no significa descuidar la transparencia y la rendición de cuentas de cómo se ha utilizado también todos los recursos públicos. Y, por supuesto, vemos un quinto elemento que se ve bastante entrelazado con cada uno de los anteriores, que es la falta de diálogo público-privado para poder generar consensos y determinar estrategias para poder enfrentar toda esta situación económica que ha agobiado al país. Ahora bien, entrando al punto precisamente de la digitalización, nosotros nos preguntamos cómo es que realmente está El Salvador en este tema. Y es que recientemente se publicó el e-Government Survey de las Naciones Unidas,
que para de este año 2020 se nos calificó en la posición 107 de 193, por lo que hemos caído 7 posiciones con respecto de el informe que sacaron en 2018. Y cuando nos preguntamos por qué, cuáles son las puntuaciones, nosotros podemos comparar que estamos en realidad por debajo del promedio de la región americana con el cual somos comparados. Y es que no tenemos suficientes servicios en línea, no contamos con una suficiente infraestructura en telecomunicaciones y también el capital humano necesita mayor capacitación para el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Ahora bien, también tenemos que considerar esto con otro elemento, con otro estudio que es de 2018, que es el más reciente que existe al respecto, que tenemos que considerar en realidad el tema de la brecha digital, puesto que para el 2018 se consideraba que solo 3 de cada 10 personas tenían acceso al Internet en El Salvador, lo cual ustedes pueden notar es bastante preocupante y esto sin duda necesita una mayor inversión, tanto pública como privada, para poder generar que no solamente las personas puedan concretar negocios a través del comercio electrónico, por ejemplo, sino que el Estado pueda estar más cerca de la población. Actualmente nosotros estamos acostumbrados a un esquema en donde la población debe de acercarse al Estado, cuando en realidad lo que la Constitución manda es justamente lo contrario, que el Estado esté al servicio de la población para suplir todas sus necesidades básicas que por orden constitucional se deben de cumplir. Si es que la digitalización sin duda es un reto que tiene que dársele bastante desarrollo durante los próximos años para poder ir mejorando la capacidad tecnológica del país para responder a las necesidades de la población. Ahora bien, también apegado con esto, tenemos que destacar frente a estos indicadores internacionales qué es lo que está ocurriendo aquí ya nacionalmente para dotarlos de sentido. Si nosotros hacemos una pequeña investigación, por ejemplo, de cuándo fue el auge del comercio electrónico, cuándo comenzó a dársele relevancia al comercio electrónico y a la firma electrónica, nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos las leyes modelo de las Naciones Unidas, tanto para el comercio electrónico como para las firmas electrónicas, y esto se vino a concretar el comercio electrónico desde el 96, imagínense, desde 1996, mientras que la firma electrónica desde el 2001. Aquí en El Salvador, nosotros contamos con una firma electrónica desde el año 2015. Solo imagínense ya el desfase de que ya mundialmente se hablaba esto desde los años 2000, desde los inicios del año 2000. Nosotros lo venimos a concretar hasta el 2015, pero el gran problema ha sido que esta ley de firma electrónica certificada, de la firma electrónica todavía no ha sido implementada por completo en el país, puesto que a pesar de que nosotros ya contemos con una firma electrónica simple, siendo esta, por ejemplo, el hecho de que ustedes al enviar un correo electrónico pongan su nombre abajo, o que ustedes pongan su nombre en la dirección de correo electrónico, o cuando ustedes acceden a sus páginas de redes sociales, por ejemplo, que ustedes ponen un usuario y una contraseña, todo eso es firma electrónica simple. E incluso cuando ustedes firman un documento por DocuSign, por ejemplo, o con PDF, todo eso es firma electrónica simple. Y puede ser fácilmente cuestionada de su veracidad, de si, por ejemplo, alguien más lo puso por ustedes. La firma electrónica certificada es lo que la ley viene a permitir que tenga una plena validez, en donde ya hay un tercero autorizado por el Estado que viene a dar fe y seguridad de que soy yo quien emitió ese documento con mi firma. Entonces, eso todavía no es una realidad y fue hasta este año, recientemente, que finalmente se creó ya de forma material a la institución o autoridad raíz, que es la que se va a encargar de poder darle la autorización a los proveedores de certificados electrónicos
para que precisamente certifiquen las firmas de quienes decidamos contratar sus servicios. Entonces, esperamos, y según algunas respuestas a solicitudes de información pública que hemos hecho al MINEC, de que ya durante este segundo semestre o que a inicios del próximo año podamos ya finalmente contar con la aplicación de esta firma electrónica certificada. Ahora bien, otro elemento que hemos visto durante este semestre es que se emitió una ley de regulación de teletrabajo, lo cual consideramos que ha sido un paso bastante importante para dar seguridad y poder incentivar a que las personas se animen a esta modalidad de teletrabajo, y no solamente pensándolo como respuesta a la pandemia, sino también como una adaptación a una nueva normalidad en donde ya aprovechemos e involucremos más las nuevas tecnologías a nuestras vidas. El tercer punto es que desde el año pasado, a finales, se emitió la ley de comercio electrónico, luego fue devuelta con algunas observaciones del presidente a la Asamblea Legislativa, luego se consideraron estas observaciones y se terminó emitiendo la ley a inicios de este año y fue sancionada luego por el presidente, por lo que, diríamos, concluyó su proceso de formación. Y pensamos de que esto pudiese haber sido un gran elemento para poder enfrentar también la pandemia, pero se le dio un plazo para su entrada en vigencia de 1 año. Significa que es hasta febrero del 2021 en que esta ley va a entrar en vigencia. Y esto, pues, esta ley era bastante importante para darnos a nosotros más seguridad y certeza al momento de hacer transacciones en línea. Porque es bien común, si ustedes, y yo creo que ustedes lo pueden preguntarse entre ustedes también como compañeros, si se han animado a comprar algo en línea. Y la pregunta típica es como, ¿y crees que es seguro? ¿Y es seguro eso? Entonces, esta ley de comercio electrónico sería un elemento importante para darnos esa seguridad de no solo de que la transacción se va a realizar, sino que en caso de que ocurra un problema durante la transacción, contamos con los medios para exigir su cumplimiento con posterioridad. Y todo esto, pues, también tiene que verse relacionado con la ley de procedimientos administrativos y la ley de mejora regulatoria, que estas dos vienen a ser la base para impulsar la digitalización en el Estado y para aprovechar las nuevas tecnologías de aquí en adelante en todo lo que hagamos. Ahora bien, otro aspecto muy importante que se ha evidenciado con la pandemia, aún con más relevancia o con mayor énfasis, es la necesidad de contar con una nueva ley de servicio público. Nosotros sabemos de que tenemos una ley del servicio civil, que es la que se encarga de velar básicamente por todo el empleo público, que data del año 1961. Además de ser una norma preconstitucional, dado que nuestra constitución es del 83, en realidad nunca logró desarrollar lo que la constitución establece sobre la carrera administrativa, el ingreso por mérito al Estado y poder permanecer con seguridad en un Estado, poder tener acceso a las capacitaciones y formación continua y, por supuesto, lo importante es tener esa posibilidad de ascender sobre la base del mérito en la carrera administrativa. Entonces, todos estos elementos que a pesar de tantos años no se han podido lograr, necesitamos una nueva ley donde se promueva precisamente estos puntos de interés. Y es que actualmente contamos con un proyecto de ley de servicio público que ya tiene varios años estudiándose en la Asamblea Legislativa y que es bastante importante retomarlo en estos momentos para poder fortalecer a nuestra función pública. Si nosotros no notamos tantos problemas que se han venido dando a lo largo de los años, justamente por que se dice que como tenemos la gran pregunta de tenemos un Estado muy grande, tenemos un Estado muy pequeño, o el gasto está desproporcionado, se deben de congelar plazas, todas esas grandes interrogantes que no hay unas respuestas certeras porque no contamos con este marco normativo que obligue a generarlas. Por ejemplo, contar con un sistema de planificación de personal,
contar con un sistema de capacitación de todo el personal para que todos siempre estén a la altura de responder a las necesidades de la población. Por supuesto, para darle continuidad a los servicios públicos y, sin duda, crear una carrera administrativa, como la Constitución lo manda, cuya base sea en los méritos y la aptitud, para que si las personas tengan la posibilidad de permanecer y de ascender dentro de la carrera administrativa. Que sin duda también esto va a conllevar la preparación de este talento humano para estar a la altura de un gobierno digital en el país. Otro punto también dentro de lo que hablábamos de la incertidumbre es las compras públicas durante la emergencia. Esto se ha visto principalmente con el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y es que para mayo de 2020 se tenía ya reportados un gasto de 544.9 millones en rubros asociados a la atención a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, no hay mayores detalles de cómo se han utilizado estos fondos, y eso ha sido bastante preocupante, puesto que cuando se vino a flexibilizar el proceso de contratación precisamente para atender la emergencia, se descuidó la parte de la transparencia y no ha habido una adecuada rendición de cuentas. Incluso las oficinas de acceso a la información pública cerraron también dentro de muchas instituciones, y hasta hace poco que han reactivado sus actividades, y no hay mayor información de qué ha ocurrido con los fondos que se han tenido. Incluso nosotros lo podemos ver en medios donde existen también contradicciones de se ha utilizado, no se ha utilizado, han ingresado préstamos, no han ingresado préstamos. ¿Cuál es la certeza que tenemos de eso? No lo sabemos, y es precisamente el problema, que deberíamos de saber con certeza qué es lo que ha ocurrido con todos los fondos públicos que se han destinado para el uso y atención de la pandemia. El otro aspecto también del que tenemos que conversar es que así se ve de manera positiva la reducción que ha habido en los homicidios y en las personas desaparecidas en el país. Y es que si nosotros hacemos la comparación de lo ocurrido durante el primer semestre de 2020 con el primer semestre de 2019, notamos una reducción de aproximadamente prácticamente el 61% de homicidios menos. Y a la vez, esto también ya representa una reducción frente a 2018. Entonces, lo mismo ha ocurrido con las personas desaparecidas, teniendo un mayor énfasis durante el primer semestre de este año, donde ya tiene un 87.1% menos, lo cual entonces se ve bastante positivo. Sin embargo, hay otros elementos que considerar, como por ejemplo en temas de seguridad ciudadana, de los delitos que más afectan al bienestar de la población y el clima de negocios son precisamente los homicidios, las desapariciones y las extorsiones. Y las extorsiones también siguen siendo un problema que sigue hoy en día sin poderse controlar. Y otro elemento a destacar en cuanto a los homicidios es que no existe certeza de la causa de la reducción. ¿Y cuál es el problema de esto? Que para poder mejorar la calidad de vida de los salvadoreños con una reducción de este delito tan preocupante, es que precisamente sea algo que perdure en el tiempo, sea algo a lo que se le pueda dar sostenibilidad hasta que se pueda erradicar. Si no sabemos las causas, difícilmente se pueden emitir políticas públicas de seguridad que sean precisamente para atacar los problemas de raíz para poderlos erradicar. Entonces, sin duda se necesita cierta transparencia en los planes de seguridad, si bien hay temas que son confidenciales, pero por lo menos entender cuáles son las causas de estas reducciones para poder apostarle hacia futuro a que esto sea de manera constante y permanente. Y sin duda hay que tener mucha atención
porque ya hay estudios internacionales como el que ha publicado The International Crisis Group, en donde señalan precisamente de que no hay certeza de que las medidas gubernamentales sean las que estén reduciendo los homicidios en un largo plazo. Entonces, vale la pena seguir esto observándolo, como ya ven, lo observamos desde hace varios años, para entender estos patrones y poder hacer un llamado que necesitamos contar con datos para poder atender esta situación de la mejor manera posible. Ahora bien, ya que tenemos un poco de la idea de qué es lo que ha ocurrido durante estos meses, en los últimos minutos vamos a ver cuáles son las apuestas estratégicas que tenemos para poderle mejorar el clima de negocios frente a la nueva normalidad que está generando también ahora todo post-COVID-19, aunque como bien lo mencionaban al inicio, estamos probablemente frente a otro rebrote y tenemos que aprovechar las herramientas tecnológicas para poder seguir adelante con todo. Y es precisamente que necesitamos una agenda digital desarrollada en el país para que use las tecnologías para ponerlas al servicio del ciudadano. Y debo de aclarar que cuando hablamos de agenda digital, no nos referimos exclusivamente a la agenda que ha emitido el órgano ejecutivo, sino que debe de verse una agenda digital, es decir, la promoción de la digitalización, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como un eje transversal para todo el Estado. De manera que esto incluya también a los órganos judiciales y el órgano judicial y el órgano legislativo. Entonces, para eso consideramos que es bastante importante darle un impulso y aprovechar el que se pueda aprobar pronto una legislación de ciberseguridad, puesto que esto es fundamental para que nosotros podamos también realizar transacciones de manera segura. Y no solamente eso, sino que también para conservar todos nuestros datos a través de dispositivos o de las nuevas tecnologías de forma confiable. Y esto a la vez debe de poderse ver acompañado con el fortalecimiento de la ley para combatir los delitos informáticos, puesto que sin duda, debido a que los cambios tecnológicos van de manera tan acelerada, el derecho tiene que ir intentando ponérsele a la par. Tiene que irlo siguiendo y poder estar entonces así listos para poder atender a las nuevas necesidades que pueda ir teniendo la población. Entonces, de igual manera, necesitamos que se pueda aprobar una ley de protección de datos en donde se complemente con el tema de ciberseguridad y el combate a los delitos informáticos para tener ya nuestros datos personales resguardados y saber qué es lo que ocurre con ellos. Porque actualmente no tenemos ni idea qué es lo que pasa con ellos. Y por supuesto, esto debe de complementarse con lo que habíamos mencionado, los problemas del servicio público, que como les decía, es un problema que no ha surgido actualmente, es un problema que se viene señalando desde los años 90 y que todavía sigue esto pues señalándose, y es necesario poderlo, no darle más largas, es poder contar con una nueva ley de servicio público donde también sirva precisamente para promover la digitalización en el Estado, es decir, buscar una modernización integral de la forma en que el Estado presta sus servicios para la ciudadanía. Luego vemos también un tema que es una apuesta estratégica, que es que durante el primer trimestre del año se reportó una importante caída en la inversión extranjera directa en el país, y consideramos de que una manera en la que se le debe de apostar para poder ir mejorando también nuestra inversión es a través de los asocios públicos privados, como una oportunidad para poder contar con la infraestructura necesaria para desarrollar al país económica y socialmente, especialmente ahora en estos tiempos del COVID. Por eso vemos con positividad que se pueda estar desarrollando un asocio público-privado en torno a
el Aeropuerto Internacional de El Salvador, y por supuesto debemos de estar vigilantes y darle seguimiento para que todo se pueda hacer de la mejor manera posible, de forma transparente, para que pueda traer grandes beneficios para El Salvador. Así que con esto voy a dejarles ya unas conclusiones y reflexiones de este eje para poder dar espacio también a las preguntas que puedan tener tanto de los que nos están acompañando a través de Google Meetings y también los que están a través de Facebook, en Facebook Live. Y es precisamente que debemos de destacar que ha habido una drástica caída en la confianza del clima de inversión durante los 2 primeros trimestres de este año. Vamos a ver ahora que se ha dado la reactivación económica, qué resultados nos arrojan cuando ya tengamos la encuesta de este tercer trimestre, y que por supuesto estaremos también dando a conocer en nuestro próximo informe. Hemos notado que hay insuficientes avances en torno a una aplicación de la agenda digital en todo el país. La emergencia vino a dejar con mayor evidencia la necesidad de contar con una nueva ley del servicio público apegada a todos los mandatos constitucionales de poder crear una carrera administrativa. Y también notamos que continúa la reducción de los homicidios durante este semestre, pero están también las dudas sobre las causas de estas reducciones. Y por supuesto debemos de estar vigilantes siempre de esto para que podamos asegurar de que todas las acciones se hagan en respeto a la legalidad y por supuesto que puedan ser sostenibles en el tiempo para poder ir erradicando de este delito que hace tanto daño a la población salvadoreña. Por eso es bien importante entonces irle apostando a los siguientes meses, siguientes años también, en que el Estado en general debe de recuperar la confianza para poder mejorar el clima de inversión. Y nosotros también, desde los sectores en los que estemos, debemos de ser generadores de confianza para poder ir mejorando la situación en general de nuestro país. Entonces, sin duda, contar con seguridad jurídica va a ser fundamental para mejorar el clima de negocios. ¿Se recuerdan lo que vimos al inicio? En donde hablábamos de un aspecto, un lugar sombrío, tormentoso o un lugar pacífico y claro. Entonces tenemos que pasar de ese aspecto sombrío a precisamente a un clima de negocios favorable y previsible. Por eso es bien importante que le apostemos de forma decidida a la digitalización para poder ir mejorando los servicios estatales y poder ir mejorando también la calidad de vida de los salvadoreños. Y esto debe de ser acompañado indudablemente de la aprobación de una nueva ley del servicio público. El Salvador sin duda ha sido afectado por esta crisis de la pandemia, que ha sido algo pues sin precedentes, y va a ser bien necesario entonces construir confianza nuevamente para poder generar inversión, para poder generar empleo, para poder generar más oportunidades. Necesitamos sin duda fortalecer el tejido institucional, es decir, que tengamos la seguridad de que ante cualquier inconveniente o ante cualquier problema contemos con instituciones sólidas que nos van a garantizar nuestros derechos. Y por supuesto, para poder construir todo esto, necesitamos fomentar el diálogo y la cohesión social en nuestro país para construir consensos y poder ir así mejorando y trayendo mayor desarrollo a todo El Salvador. Así es que con esto nos quedaríamos de nuestra parte con respecto del eje de clima de negocios el informe de coyuntura legal, y quedaría pues atento a las dudas que puedan presentar para con mucho gusto responder. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Joaquín Rodríguez, por tan importantes datos sobre todo el quehacer del clima de negocio en el país. Sin duda alguna, ese panorama que se presenta en este contexto de la pandemia, todos los aspectos que usted ha señalado en términos de seguridad jurídica, el fortalecimiento del tejido institucional y también encaminarse
hacia un gobierno digital para facilitar toda la parte del clima de negocio. Tengo aquí por este medio dos preguntas. La primera dice que la mayor parte de los países de América Latina optaron por dar solidaridad a las compras emergentes a raíz de la crisis sanitaria y de la pandemia. En este sentido, dice la pregunta, en donde quisiera comprender cuál es la percepción negativa de los empresarios en El Salvador en comparación con los demás países de la región. Y aquí va concretamente la pregunta o consulta. ¿El clima de negocios de El Salvador es mejor o peor que los demás países de la región? ¿O ciertamente también ha sufrido efectos devastadores de la pandemia? Que es importante hacer esa comparación, creo. Sí, muchas gracias y les contesto en estos términos. En primer lugar, nuestro estudio lastimosamente no abarca esta comparación con los otros países en términos de la percepción del clima de negocios, sino que nos hemos limitado a justamente lo que ha ocurrido aquí en El Salvador, por lo que no tendría la autoridad para poderles dar una respuesta de cómo está El Salvador en esos términos frente a los otros países, si estamos mejor o peor. Lo que sí puedo responderles es en torno a las compras públicas, cuál ha sido el problema. Y es que precisamente todos los países, y ha sido como un hecho notorio a través de todos diferentes medios de comunicación, sin duda, todo el mundo ha dado prioridad a darle atención a atender la pandemia de COVID-19. Y entre esto, las compras públicas han sido un elemento muy importante para poder contrarrestar los efectos negativos. Pero precisamente el problema no está en atender a la pandemia, sino en la falta de transparencia para atender la pandemia, puesto que tanto la Constitución de la República establece como uno de los principios rectores que la licitación pública debe de ser la regla general. Y el proceso de licitación debe de llevar todo un proceso público y abierto para todas las personas para poder generar estas contrataciones. Ahora bien, se entiende que debido a la emergencia, que debían de hacerse compras y contrataciones de forma expedita, rápida, no podía llevarse todo este proceso, por lo cual la misma LACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, da herramientas como las compras directas. Pero se buscó una alternativa todavía más rápida para poder hacer compras aún más rápido que este sistema, pero sin desatender los principios rectores que establece la Constitución, la LACAP e incluso los mismos lineamientos generales y específicos que al respecto emitió la UNAC, que es la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Y es que ahí se establecía justamente la transparencia y la rendición de cuentas como un elemento importante, de modo que lo que se fuese comprando tendría que entonces irse dando a conocer a través, por ejemplo, de Comprasal, que es el portal de compras públicas del Estado, a través de los diferentes medios electrónicos de cada institución pública, a través de diferentes informes, rendiciones de cuenta, etcétera. Pero es algo que lastimosamente no se ha podido observar y que incluso se han tenido dificultades para obtener información sobre el uso y el manejo de los fondos públicos, incluso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública por las oficinas de información que también estuvieron cerradas en muchas durante el manejo de la pandemia. Así es que esas serían las respuestas al respecto. Bueno, muchas gracias. También hay otra, y creo que es de mucha actualidad, y va de la siguiente manera. El tema de una posible reforma de la Constitución de cara al escenario político que se prevé para el próximo año, ¿podría impactar de manera negativa el clima de negocios en el país? Pregunta Gilberto Rivera. Gracias.
Fíjese que el tema de la reforma constitucional pues, es bastante delicado, debe de verse con bastante cuidado, porque sin duda pueden existir elementos que merezca la pena revisarlos, pero también hay otros temas que debemos de valorar, como por ejemplo la fortaleza institucional de nuestro país, que debemos de recordar que tenemos un Estado democrático de derecho, por lo cual si es algo que puede afectar positiva o negativamente, pues puede ocurrir cualquiera de los dos escenarios. Por eso va a ser, es muy importante que estemos vigilantes a lo que pueda ocurrir. Sin duda va a ser un tema que desde FUSADES le vamos a dar seguimiento, pero más también desde la perspectiva del eje del Estado de Derecho, que es ahí donde está también el licenciado Oscar Pineda, encargado de revisar con mayor detalle ese tema. Así es que va a ser algo a lo que le vamos a estar dando seguimiento y quizás darles la invitación que puedan estar también pendientes de nuestras publicaciones en FUSADES para poder estar más al tanto de este tema. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Tengo una pregunta y es sobre la agenda digital. Señalaron que como una estrategia y algo relevante es que el país cuente con una agenda digital. En esta agenda digital, ¿no será bueno para el país transitar hacia un gobierno digital en el cual haya una interconexión entre todas las instituciones públicas y, por supuesto, que esto facilite toda la tramitología que requieren las empresas? Sí, muchas gracias. Justamente ese es un punto muy importante que destacamos, porque como les mencionaba, la agenda digital generalmente se ha visto como un tema propiamente del órgano ejecutivo y tiene sentido, puesto que este es precisamente el encargado de desarrollarla, pero no es el único. Debemos de entender de que la Constitución de la República ha organizado al Estado a través de diferentes instituciones para poder cumplir sus fines, teniendo entonces ahí, por ejemplo, a los tres órganos fundamentales, que son el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, diferentes órganos de control y otras instituciones de protección de derechos, como tenemos ahí a la Fuerza Armada, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, una agenda digital tiene que ser vista como un eje transversal para todo el Estado, sin duda alguna. Y un tema de gran interés es que se le debe de apostar por la interoperabilidad, que nosotros al hacer revisiones de la normativa en estos temas, hemos detectado de que la interoperabilidad se está logrando precisamente a través de convenios. Es decir, no pueden compartirse datos las instituciones públicas a menos que tengan estos convenios. Entonces, sin duda necesitamos que a través de la ley se pueda ir facilitando esto y, por supuesto, apostarle para contar con los medios tecnológicos que lo permitan, de manera tal que se puedan contar con expedientes únicos de las personas, expedientes electrónicos. Ya la ley de procedimientos administrativos y la ley de mejora regulatoria pues sientan unas bases para ese desarrollo, en donde a decirles, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer un trámite en el Ministerio de Hacienda y les piden de que presenten siempre una copia de su NIT, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tendrían que llevar cada vez que van a hacer el trámite una copia de su NIT si ellos ya lo tienen en sus bases de datos? Y de igual forma, si usted ya lo presentó a Hacienda, ¿por qué tendría que presentarlo en una alcaldía, por ejemplo? Si ya el Estado ya tiene sus datos. Entonces, justamente eso es lo que debemos de buscar y no solamente va a facilitar el comercio, sino que en general mejoraría la calidad de vida de todos los salvadoreños. Muy bien, muchísimas gracias por vertirnos toda esta información sobre el clima de negocio en el país. Como estamos iniciando con el Facebook Live simultáneamente, habrán algunas preguntas hechas por esos medios
que se las haremos llegar. Entonces, quiero agradecerles nuevamente a FUSADES, a la licenciada Camila Figueroa, al licenciado Oscar Pineda y a usted, licenciado Joaquín Rodríguez, por haber abordado estos temas de interés para el país. Sin duda alguna estaremos atentos a lo que deparará el segundo informe del segundo semestre de este año, porque también permitirá hacer una comparación de cómo ha transitado el país en este contexto de pandemia. A los asistentes les agradecemos que hayan estado atentos y vamos a poner esta grabación en línea para que la puedan volver a ver. Así que les agradecemos mucho. Estén atentos que durante este mes de octubre y noviembre se vienen otras ponencias a través de estas conferencias virtuales en temas de interés tanto para la región oriental como para el país. Así que les terminamos las gracias, licenciado Joaquín Rodríguez. Quedamos comprometidos para cualquier colaboración que ustedes también requieran del CIDEMO. Así que muchísimas gracias a todos. Pasen muy buen día. Muchas gracias y estamos siempre a la orden, y solo recordarles de que tanto el informe como la presentación se encuentran en nuestro sitio web y los invitamos a que las puedan descargar por si es también de su interés. Muchas gracias y quedamos siempre a la orden. Muy bien, muchísimas gracias.